hoy en Art for You, aquí en Conde de Aranda número 20, en este barrio de Salamanca, tenemos la galería We Collect, listos para ver una exposición de Mike OK. Mike OK Turbo Diary, que sería una especie de explicación de su diario personal. Un artista alemán nacido en Halle, Alemania, en la República Democrática Alemana en 1980, es decir, en la Alemania socialista que en 1991 deja de serlo a la caída del muro de Berlín. Bueno, este hombre de 44 años pinta memorias, profundas memorias de su juventud o de su niñez, inspirándose en su infancia socialista, es decir, en elementos narrativos que tienen que ver con la pintura hecha de cuadernos, de juego, de niñez y de cierto aire didáctico, quizás comunista, es decir, cositas que no hagan a los niños pensar más allá de los caballitos, los ángeles, cosas sencillas, bonitas, que tienen que ver con las ilustraciones de una Alemania en tiempos de separación con su otra Alemania. Es decir, la República Democrática Alemana es aquella que se queda en 1949 separada de su otra parte por la Guerra Mundial, castigada por Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, que la separan. Bueno, este joven artista, bueno, no tan joven, tiene 44 años, pinta ese mundo de motos, caballos, camiones y retratos de juegos infantiles, es decir, probablemente muñecas y juegos de revistas alemanas. Tiene una gran tendencia a no ser muy, ¿cómo se diría?, fino. Le gusta eso de ser fino y a la vez guarro, suelto y disciplinado, correcto en su forma de trabajar, en esa forma de aerosoles pintados con ciertos bordes perfectos, dejando ese fondo rosado y luego ponernos un sol clavado como si tuviese 5 añitos. Muy en contacto con una pintura de nuestros días, es decir, pintura donde los jóvenes pintan como niños adultos, que representa un poco su mundo infantil, de infancia, que puede recordar pues, a ciertos superhéroes o a mujeres y hombres de cuentos principescos. Turbo Team, es decir, una especie de máquina, bólido, que yo creo que utiliza el aerosol. Como veis, trabajado con unos fondos sueltos, esos dos pajarillos, aves, gaviotas, esos grafismos así como muy primitivos, esos dobles ojos que aparecen en esa cuadrícula, ¿no? O sea que de alguna manera aparece la idea del cuaderno cuadriculado de matemática, que probablemente aquí tenga su mayor esplendor en estas piezas de camiones. Y esto me lleva a pensar y a recordar que cuando yo era niño también pintaba aviones colgados en las paredes de mi clase. Es decir, objetos que amamos, bólidos, motos, cazas, barcos, cruceros, cohetes, bien de niño que él recuerda. Casi como textos poéticos. The arrow bowled on, although waned and wane, carrying dreams and hopes in its metal frame. Aquí viene la idea de tratar de hacer un homenaje
a estos carros de acero, casi como seres divinos, como fuerzas tractoras movilizantes, ¿no? Y es que en la República Democrática Alemana había muchas carencias. Él estudió arquitectura y se siente un arrogante vulgar, en el sentido que él mismo habla de sí mismo como un arrogante vulgar en cuanto a la forma de trabajar. Es decir, que quiere ser, de alguna manera, poéticamente exquisito, presuntuoso, pero luego es muy tierno a la hora de pintar y dibujar sus juguetes, los juguetes que le cautivaban, como aquí podemos ver en estas piezas. Otra vez la cuadrícula, la Ferrari, el bólido y la idea de coches fantásticos, metidos dentro de una cuadrícula y pintado con aerosol. Un trabajo muy bruto y salvaje, con errores, con lecciones que él le gusta asumir como pintor. Bien, la idea de cuadernos, probablemente de cuentos, donde seres probablemente del siglo XIX aparecen cantando, tocando la flauta. Quién sabe si este no es el flautista de Hamelin. Y abajo, Adidas Air, el deseo de todo alemán de la República Democrática, poder tener unas Adidas de Occidente cuando eran prohibidas. Bueno, esta pieza me parece muy buena porque probablemente sea un cuaderno o un cuento bien alemán que yo no llego a alcanzar. Y este artista también ha estudiado diseño gráfico y artes después de abandonar la arquitectura, por lo cual es como una especie de estructura mezclada con poesía. Tiene ese aire de un chico que admira la belleza, la corrección y cierto deseo poético, pero luego es, pues eso, como un poco, diríamos, suelto, con mucho desparpajo, frescura y las cosas inacabadas. Piezas muy evocadoras de un pasado ochentero. Aquí volvemos a esta pieza maravillosa de I wouldn't be afraid of champagne at all. No tendría miedo de recibir champaña. Y aquí vemos una pareja que es una copa mujer, una copa hombre, pues preparados, unidos, tocándose de la mano, fumándose un pitillo cada uno por las narices, representando esa bohème, es decir, la vida artística. 2 copas de champán, esperando que llegue la frondosa bebida amarilla, bajo un sol bien de niñito de 5 años. Bueno, toda esta frescura de esta obra, esta soltura salvaje, incorrección, errores y a la vez fuerza pictórica, estas pinturas representan un poco un mundo de ensueño, naif, de juego, que tiene esta especie de inocencia feliz, de una cierta evasión de la realidad, un poco edulcorada, azucarada, que nos recuerda con cierto cariño, ¿no? Con el smiley. Esta especie de botitas, también anudadas con un lazo, representan esta pintura de una época feliz ya partida. Sí, Miki Okey, que cambió su apellido por razones que no voy a explicar, pero según me cuenta él, quiere alejarse de un pasado paternal. Demuestra esa especie de idea de que todo está bien, todo está ok. Recordando bólidos, motos, coches, Ferraris, cupés. Pues vive en un mundo casi de ensueño y de felicidad, de juguetear y coquetear con el dibujo, de cuentos. Y bueno, la apertura y la libertad de encontrarse con esa idea del recuerdo de los años 80. Hello, Mike, okay? A pleasure to meet you, not for you.
Congratulations for your work. And Thank you. could you just resume or synthesize in small words what make you bring out these paintings and what is inside of that passionate work? I tried to copy a very special time for me in these paintings. I was born in the 80s in separated Germany part in the GDR. I lived 10 years there, and that was a very special time for me. And also the changing from the childhood into the youth when the wall break down. The change was what the people in Germany had to feel a big change, and also for me, the new part of Germany had a different smell, had a different light, had a different toys in the shops, different colors, and that was so hard feeling that I work after 30 years of this moment with these emotions. So you feel regrets, or maybe you feel like kind of rememberings that really touch your heart. I mean, you remember those dolls, those trucks, those Ferraris. I mean, you wondered those Adidas. I mean, it seems like something that you live in a kind of wonderland about wonder, because about the RDA probably has a lot of things that the Western have and you didn't. Yeah, it's maybe sometimes it sounds a little bit easy, the answer, but for me as a child, it was a kind of this wonderland you described, and I like to go back in this feeling of this changing from a pure country to a rich country, from a black and white country to Yes, a austere, colorful country. I had a very colorful childhood, but I can see that. You know the history of GDR wasn't very colorful, but the question of the system is not important for me, because when I was a child, everything was okay, and I just want or feel deep to this feeling when I was a kid, and try to copy this for the audience, or not especially for the audience, For you. put it 30 years later into my Handwriting. yeah. So now, suppose that now is coming out a big fire and everything is going to get burned. Which painting would you save? From the exhibition? Yes, it's getting burned. You have to say one. Which one? Do you need to? I don't know. Which one you feel the most? Yeah. Which you take first? No, it's a very hard question, because Feel it. Don't think it. I can't describe, because I painted. I have it here, and next week I go in the studio and paint more. No, These are all my babies. I can't. No. I think if the gallery, you want the answer. If the gallery is burning, I stay here with the babies. Bravo! You love your work. That's fantastic. To you, brother. Excuse my Mike O'Kay, Excuse my English. the amazing painter from the past, old times, with a naive and control and discipline techniques. You show beautiful memories from the past times, from the RDA. Thank you for being Art for You. Thanks. Congratulations to your work. Thanks. I admire it. No, it's like that. Yeah. I don't like snake. Yes, Again. I don't like I don't like to give you a punch. Too much fun. Have a good night.